Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Arnold Paul Beltrán Alvarado. Soy estudiante de Administración de Procesos en la Universidad Manuela Beltrán. Estoy en tercer semestre. Esta es mi exposición sobre procesos de selección. ¿Qué es un proceso? Bueno, los procesos de selección son es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Es un conjunto de etapas o pasos que se tienen como objetivo es reclutar y seleccionar el personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa. Antes que nada debemos empezar sabiendo pues algunas preguntas tales como qué actividad realiza, que va a realizar, que si necesita la experiencia, qué habilidades puede tener, qué conocimientos técnicos debe tener, cuáles son los valores o principios que necesitamos de pronto dependiendo pues el tipo de puesto que estemos buscando, qué capacidad de trabajo en equipo tiene, cómo trabaja bajo presión o ha trabajado bajo presión, qué nivel de estudios tiene algún contacto pues con extranjeros o con idiomas, bueno, otros idiomas por lo del multilingüismo, las principales actividades o responsabilidades que va a tener. Después de tener eso, después de evaluar todos estos procesos, vamos a evaluar a los postulantes y candidatos, pasamos a seleccionar al que mejor esté desempeñado y que haya prueba y entrevistas realizadas. Bueno, es decir, que vamos a llevar a una selección al candidato más idóneo para cubrir pues el puesto de la vacante. Y una vez que hayamos elegido pues el candidato más idóneo, pasamos a un contrato y a decir y a firmar junto con el contrato es donde pues señalamos el cargo a desempeñar y las funciones que se realiza y la remuneración que recibirá y el tiempo que trabajará pues con la empresa o en los aspectos que se va a desempeñar en la empresa. ¿Cómo se realiza ese proceso? El proceso de selección de personal es un trámite dilatado y exigente que converge en aspectos como las necesidades corporativas, el perfil deseado, el desarrollo de cada fase o el seguimiento estratégico pues para el trabajo que se está realizando. Eh, También se van a hacer unas evaluaciones de los candidatos y a la hora del tiempo pues se va a elegir y se va a pues, mandar a recursos humanos. ¿Qué se va a tener en cuenta? Y la coordinación entre los reclutadores, la definición del perfil del candidato ideal, la fijación de criterios y evaluación de objetivos y más complejos posibles, la trascendencia y la claridad del trato de los candidatos, facilitar la integración de todos los nuevos empleados a la empresa, utilizar un software que permita pues automatizar estos procesos y, pues difundir las ofertas de trabajo que se necesitan y también permite mostrar una imagen profesional y una sensación de claridad que siempre pues son bien valoradas en esos aspectos a la hora pues de reclutar los candidatos y pues uno como candidato va a ser como tener esa seguridad de que la empresa pues sí está cumpliendo y si no, es una empresa bien y no es una empresa de pronto ficticia o de pronto que lo quieran explotar a uno pues laboralmente, ¿no? ¿Qué tipos de entrevistas existen? Hay tres tipos. De tipo de entrevista según número de participantes, el tipo de entrevista según en función de estructura y formato, y una entrevista nueva que ha salido, que es la entrevista Millennials. ¿Qué tipos de entrevista? Bueno, los tipos de entrevista de numerosos participantes en la entrevista laboral en panel, es decir, que se agrega a un grupo de personas predeterminadas de los aspectos de la empresa y se realiza pues una entrevista al mismo tiempo y ahí se van descartando el personal que va a quedar o el que no va a quedar. Entrevista laboral en línea, es decir, que el candidato es entrevistado por distintas personas de la empresa para diferentes cargos, una tras otra. ¿Qué dinámica? Hay dinámica de grupo, que es un conjunto de candidatos que discuten o intentan resolver un problema determinado y planteado para el reclutador como el problema para sacar conclusiones relevantes para el proceso de las actitudes y el liderazgo y la creatividad y la imaginación que tengan pues estos tipos de personas. El tipo de entrevista en función de la estructura y formato de otro criterio a tener en cuenta serían las funciones de formato utilizado pues presencial, telefónico y videoconferencial, que pues ahorita es el que se está utilizando y más en estos momentos pues con lo del COVID-19 y eso, el teletrabajo es mucho lo que está funcionando. La entrevista estructurada, como propio nombre pues lo indica, todo lo que ocurra en el encuentro está programado y estudiado, o sea, tiene una estructura fija y bajo esa estructura hay distintos temas a tratar. Esas entrevistas no se dejan al margen de la improvisación ni la personalización, ya que todos los candidatos pasan exactamente por el mismo proceso, o sea, es igual para todos, no hay que, porque este viene mejor vestido, o porque, bueno, X cosa, es igualito para todos, todos llevan la misma para ser igualitario. Entrevista libre, este sería el caso pues opuesto al anterior, este ya es un poco más relajado, ya es como para las entrevistas nuevas que han surgido pues para
las nuevas tendencias de diferentes cargos y posiciones que se implementan en las diferentes empresas, debido pues también a la actualización general y la actualización mundial pues de mercados, ¿no? La entrevista mixta o semiestructurada es la mezcla de estas dos anteriores, es decir, llevan un formato, pero es un poco más relajada, más tranquila. La entrevista bajo tensión, esta es una entrevista que, eh, como su nombre lo indica, es para cargos que llevan una tensión o una responsabilidad muy grande y entonces hacen que la persona llegue a puntos extremos de tensión o de estrés para verificar qué tan o qué tan fuerte podría ser y qué tan eficaz debe ser esa persona pues a resolver los problemas, ¿no? Están también las entrevistas por competencias, estas son entre ellos, pues simplemente se agregan varios candidatos y el que mejor resultado tenga o mejor puntaje es una competencia interna entre ellos dos y se saca el personal que tenga mejor resultado. Y la entrevista que les había comentado, que la entrevista de Millennials, esta es nueva y la utilizan más que todos los grupos grandes en este momento como Google, Amazon, Apple, que están realizando pues una actualización y encuentran preguntas muy extrañas, como por ejemplo cuántas vacas hay en el estado de Texas, o sabrás nombrar tres ganadores del premio Nobel, o cuáles son los objetos el objetivo pues de un cinturón de seguridad. Son cosas así, y entonces estas son lo que intentan es como que desarrollar la intelectualidad de la persona y analizar cómo puede desempeñarse, ya que estas son de estas tres empresas que les nombré al principio, son creativas, entonces eso es lo que buscan, incentivar qué tan creativa es la persona pues para desarrollar ese tipo de procesos. Y el último punto tenemos es qué tipo de pruebas se emplean. Tenemos dos cuestionarios y dos pruebas. Tenemos los cuestionarios de personalidad y los cuestionarios psicotécnicos, las pruebas profesionales o de conocimiento y las pruebas situacionales. Las pruebas profesionales o de conocimiento, pues las pruebas profesionales simulan situaciones y condiciones reales que pueden encontrarse en un puesto de trabajo. Las cuestionarios de personalidad pues se realizan a la persona para ver qué carácter tiene el individuo y si tiene esa idoneidad o esa adaptabilidad pues al puesto de trabajo. Los cuestionarios psicotécnicos son realizados con un límite de tiempo y estos son puestos en trabajo y permiten valorar las capacidades cognitivas de las personas. En estas miramos las actitudes espaciales, la capacidad de abstracción o de concentración y la aptitud verbal y aptitud numérica. Y las pruebas situacionales, estas pruebas también se conocen como dinámicas o de grupo. Permiten evaluar las competencias y habilidades de los candidatos, así como pues predecir el rendimiento del puesto de trabajo de las diferentes personas. Y también tenemos las pruebas, las psicotécnicos, que fueron los que les nombré. Y en estas podemos redactar informes, evaluar presentaciones, hacer ejercicios de bandeja o los role playing, que son como juegos de roles. Entonces, con distintos actividades se sacan y se van concluyendo qué tan actividad de grupo puede ser o no. En mi caso personal, como ya lo había nombrado en la presentación anterior, yo trabajo con una empresa militar y a mí me hicieron pruebas físicas en grupo, pruebas individuales en grupo. Llegué aquí y me tocó hacer varias pruebas de aptitudes físicas, mentales y psicotécnicas y actividades de supervivencia pues propias por lo que es un ejército. A pesar de ser cocinero, tenía que desarrollar mi función de cocinero y mi función de militar para poder tener esta posición en la que me encuentro en este momento y poder solventar y desarrollar a cabalidad pues lo que nos estaban pidiendo pues aquí en la empresa. Esta es mi exposición sobre los procesos que estamos viendo. Muchísimas gracias.